hablar con UTN, hablar con las empresas colectivos, hablar con la municipalidad en la parte digamos, de ejecutivo, hablar con planeamiento, obviamente, y con área de discapacidad. Y agregar el informe el tema del uso del suelo. Lo que le quedaría Virginia, pasarme 2 o 3 contactos a ustedes para comenzar el grupo de WhatsApp a ir agregando. Ya tenemos centro comercial, UCU, y bueno, ir agregando las diferentes áreas de esta acá que estamos hablando. Ir viendo si tenemos que agregar a alguien más en el camino, ¿no? Para debatir este tema, un grupo para debatir este tema, el tema de la movilidad. Y luego empezar a generar reuniones más ampliadas con estos grupos para ir avanzando sobre los diferentes informes, ir renovándolo, ampliándolo, o trayendo a gente, invitando a gente al Zoom que nos dé una charla sobre cómo funciona en Brasil, el caso que ustedes nos estaban contando, o en otros lugares del mundo que funciona bien. El de Curitiba es uno de los mejores en los que hay una relación estricta entre uso del suelo y movilidad. Y esto es lo que le ha dado mejor resultado, ¿sí? Y fue el primero. Y creo que es el más virtuoso en el sentido que oficia sobre un instituto de planeamiento que retroalimenta permanentemente el sistema. Y en ese sentido es el más virtuoso, ¿sí? No es esporádico ni estentorio. Yo creo que tomar el contacto con Curitiba es muy bueno, porque ellos trabajaron bien también de las inundaciones, el tema de la vivienda social, el tema del residuo y el tema de la movilidad, junto con el uso del suelo, en donde hay la red de transporte público, la densidad es altísima, y después hay un gradiente que a los vecinos le permiten tener distinta calidad de vida. Vos podés siempre tener tu barrio con una altura máxima de 4 pisos, por ejemplo, ¿sí? Ok. Y yo le voy a pedir a Virginia le voy a pasar a Virginia el informe que hicimos sobre los comedores y los que habíamos hablado por WhatsApp ahora. Y les encargo si ustedes nos pueden pasar. Y el de transporte donde la gente dice que está tan feliz con las líneas actuales. No dice que está tan feliz con las líneas actuales. Dice. No me cambié la palabra porque yo no dije eso. Dice que el principal problema del transporte público es el estado de los vehículos. El estado no de la los frecuencia. Y te diría también el tamaño del vehículo con respecto a la calle. Yo varias veces he tenido que esperar a que uno maniobrara, que pienso que era peligrosísima esa maniobra. Sí, eso, dice que tanto en frecuencia, por ejemplo, ahora no hay problema en transporte público local. Dijeron en ese momento, pero hoy capaz de cambiar también. Lo que pasa es que hubo una transición en ese tiempo, en ese momento. Nosotros lo hicimos en el año que se empezó con el control del tema de las motos. O sea, todavía cuando nosotros trabajamos era el boom de que había muchas motos, después empezaron los secuestros de motos y se empezó a usar más el transporte público. O sea, estuvimos en ese periodo, sí, en esa transición de que se empezó a usar más el transporte público. Pero igual, pásenlo el trabajo, así lo tenemos en cuenta, está bueno eso. Está bueno. Sí. ¿Vale? Bueno, empezamos con la exposición del grupo de la tablada, un poco que cuenten en qué andan. ¿Empezás vos, Sole? ¿Quién comparte? Bueno, ahí comparte Caro. Caro, muy bien. Bueno, nosotros trabajamos en el barrio de La Tablada. Vamos a contar un par de características que, bueno, los que son acá ya los van a conocer. Las ideas fuerzas de este proyecto van a ser el mejoramiento de las viviendas existentes y la construcción de nuevas viviendas en un esfuerzo mixto, es decir, van a participar tanto las personas que viven en el barrio como, bueno, los agentes externos. Una provisión de 200 lotes nuevos para autoconstrucción, edificación de un centro de salud primario y construcción de drenaje sostenible para todo el barrio de modo de evitar las inundaciones y saneamiento de Arroyo El Curro, el mejoramiento de los espacios públicos verdes. Bueno, los acuerdos entre vecinos en cuanto al mejoramiento del barrio van a incluir los niveles de cooperación, desde las cuestiones de higiene y estética en la vía pública hasta la realización de lo que es la infraestructura. También, bueno, la creación de cooperativas para construir viviendas nuevas, articulando esfuerzos entre empresas y grupos comunitarios de autogestionados. También se va a hacer la creación de un nuevo sector del plan del sector que ahora vamos a mostrar, con consorcio y reajuste de suelo. Vamos a
estuvimos hablando con algunas personas que viven en el barrio y tuvimos una entrevista con Viviana, también con Hernán Molina, que habíamos hablado ya. Bueno, según el relevamiento de... ¿Vos ahí, Caro? Sí. No... Tenemos acá el mapa primero del análisis del sector, de la tablada. En este mapa vemos básicamente las rutas y las calles de ingreso a la ciudad, y la calle que lleva al barrio, que es un CAL, doble mano hoy en día. Si quieres pasar a la otra. Esta podemos ver un relevamiento que tuvimos según el equipamiento urbano existente hoy en día, más que nada para ver si abastecía o no al barrio, y bueno, como vemos acá, no abastece. En lo que es educación, tenemos cerca lo que es la escuela número 114, lo único que está más cercano, lo demás está bastante alejado, lo que es en salud, educación también en la escuela número 106 y en la escuela Granja, que son en las que asisten las personas del barrio, y en cuestión de seguridad, la comisaría tercera y la quinta, que está en proyecto, también bastante alejadas de lo que es el sector. ¿Pasa? Bueno, básicamente repasando, para los que están nuevos, seguramente lo conozcan, pero más o menos las características del barrio. Tienen hoy en día 150 familias aproximadamente, no poseen la red de agua, de cloaca ni tendido eléctrico de la ciudad. El tendido eléctrico solo llega a las calles principales, que serían las que bordean hoy en día el barrio. Era un antiguo basural, por lo que tienen varios problemas con el suelo, digamos, donde se asientan las casas. Existe contaminación por los trabajos de los frigoríficos. Hay un mal estado de las calles, que actualmente son de tierra. En 2017 fue la última vez que se abrieron calles dentro del barrio, que son por ahí las que se pueden ver más marcadas. Bueno, en cuanto a trabajo, hay mucha gente que trabaja en la municipalidad, empleados de comercios, algunos pocos. Hay carreros, recicladores, albañiles, hay elaboración de ladrillos. Dentro del barrio tenemos 3 comercios, 2 almacenes y un kiosco. Pudimos ver con las entrevistas que hay un aprovechamiento del suelo para una actividad productiva, que es a lo que nosotros apuntamos. En cuanto a la educación, hay una finalización de la escuela primaria, hay un déficit en la secundaria, por ahí por la lejanía, y hay presencia de educación en adultos. Y en cuanto a la higiene, no hay fumigaciones municipales, digamos, y hay un control en los animales, básicamente caballos que usan para trabajar. Bueno, en cuanto al análisis del barrio, el criterio utilizado para hacer este análisis es conservar ciertas viviendas y reubicar otras, según la presencia de lotes bien delimitados y su grado de consolidación. Entonces podemos definir que un grado de consolidación puede ser alto o bajo, teniendo en cuenta alto si posee techo de chapa, muros de mampostería y hasta mayores dimensiones, la vivienda en sí. Tiene una vivienda semejante a algo digno, y un grado de consolidación bajo, con techos y muros precarios y menores dimensiones. Es así que establecimos por etapas cuáles son las viviendas que íbamos a conservar y cuáles íbamos a reubicar. En el punto 1 y 2 está bien claro, pintados, cuáles conservamos, cuáles reubicamos y qué cantidad de las mismas. También delimitamos las calles y el espacio verde. Entonces calculamos, según los metros cuadrados y de manera porcentual, cuál es cada uno de estos puntos. Y vamos a conservar 38 viviendas y 101 viviendas vamos a reubicar según este proyecto que presentamos. Bueno, después pasando a lo que es el master plan,
Todo este análisis establecimos los límites del área que vamos a trabajar. Acá en la imagen a la izquierda se puede ver el área. Este área no solo incluye a lo que es la Tablada, sino que también al barrio de La Búcara y a unos lotes que se encuentran más al sur, que es el número 3, que bueno, son del Sindicato de Trabajadores de la Carne. Y bueno, en el proyecto en sí, bueno, tratamos las vías, subdividimos en supermanzanas, a su vez estos barrios, tenemos un total de 6 supermanzanas, en los cuales también propusimos ciertos equipamientos, tratamientos y actividades en el lugar para así poner en valor esta zona que está degradada y abandonada de la ciudad. Bueno, en cuanto tenemos a un arroyo que divide en lo que es el barrio de Búcara de la Tablada, el cual está contaminado, entonces proponemos un saneamiento del mismo. Un poco más hacia abajo tenemos ese área verde contra el arroyo, que son terrenos municipales. Ese área la tenemos pensada como para una zona productiva, ¿no? de parque huerta, que sirva para los vecinos del barrio de la Tablada. También comunicamos lo que es el barrio Búcara con la Tablada a través de un puente peatonal. Otra actividad que proponemos, ya está ahí, es una pista de motocross, que se utiliza de manera esporádica, darle una mayor frecuencia de uso, para así ser un foco de atención de la ciudad, ¿no? Que los fines de semana, por ejemplo, puedan venir a esta zona y bueno, darle un poco de vida. También lo que está en azul son establecimientos deportivos, que bueno, planteamos un centro deportivo. Más abajo en rojo tenemos lo que es un CAPS, un centro de atención primaria de la salud, en el cual bueno, va a abastecer a todo lo que es toda esta zona, ya que está, como vimos anteriormente, está bastante alejado. Bueno, en amarillo, esos recuadros vemos lo que son centros comunitarios, puede ser Zoom, talleres escolares, que son bueno, muy importantes para lo que es este barrio. Y a su vez, a todo esto, tejerlo a través de un parque lineal, ¿no? Que bueno, que sea peatonal y vaya, digamos, cosiendo todas estas actividades. A la izquierda abajo podemos ver, sí, abajo a la izquierda, en el margen inferior izquierdo, como el radio de influencia que tienen estos equipamientos en el barrio, y cómo, bueno, cumple. Pasamos. Bueno, también establecimos los tipos de vías que vamos a utilizar y también la incorporación del plan de movilidad 2030 que explicó Guillermo. Acá en el gráfico a la izquierda podemos ver cuáles son en amarillo, las fechas amarillas son el recorrido que hace el colectivo, ¿no? Digamos, las puntas, las flechas, serían las paradas del colectivo, y vemos en línea punteada amarilla, en los círculos, el radio de influencia, ¿no? Que son cada 300 metros, cómo cubre la totalidad del barrio. Bueno, tenemos también 3 tipos de vías, una vía peatonal y con bicicleta o ciclovía. Bueno, va a estar exclusivamente en esta zona que une lo que es la Búcara de la Tablada, tiene un ancho de 8 metros, luego están las otras calles de tránsito medio, que son las calles que están en el interior de las supermanzanas, que bueno, va a tener la prioridad el peatón, y solo van a poder ingresar los vehículos de propietarios de viviendas que estén ahí adentro de esa manzana. Bueno, también este va a tener un ancho de calle y vereda de 8 metros, y por último, en la calle de tránsito rápido más la ciclovía, que va a tener un ancho de 20 metros, son las calles doble mano, pasantes, que que va a estar el colectivo, y también pasante entre supermanzanas. Pasamos. Bueno, la supermanzana de la
tablada propiamente dicha, nosotros establecimos que la tablada como el barrio bueno que hoy está, y también la expansión de la tablada hacia el este. Podemos ver en los gráficos cómo establecemos que tanto la tablada como su expansión y la pista de motocross, todo ese sector corresponde a una sola supermanzana dividida en 12 manzanas, en las que, bueno, ponemos cada una delimitando cuáles son sus medidas, cuáles son la totalidad de los lotes, cuántas viviendas podemos recuperar de cada una y cuántas son las nuevas viviendas incorporadas en cada una. Tanto viviendas individuales como conjunto de viviendas. Bueno, en estos gráficos se puede ver claramente lo que recién estaba explicando en 4 etapas. La etapa 1 son las viviendas conservadas, las pintadas, la etapa 2A, las nuevas viviendas individuales, y la 2B, el conjunto de viviendas nuevas. También en la 3, las calles y senderos peatonales y el equipamiento, y en la 4, el espacio verde. Podemos apreciar que 38 viviendas son las conservadas, las viviendas nuevas individuales, que después vamos a presentar cuál es el prototipo, contabilizan 157, y en conjunto de viviendas son 15 conjuntos para 20 familias cada uno. Bueno, en lo que respecta al... ¿Alguien habló? No, bueno. En lo que respecta al prototipo de vivienda, tenemos el planteo de una primera propuesta, que, bueno, es la imagen de abajo, que sería el núcleo inicial, el que se le brinda, digamos, al propietario, a la persona que vive en la tablada. Es la vivienda mínima de una habitación, un baño, una cocina, comedor y sala de estar, con posibilidad de expansión, que ahora las vamos a mostrar. En este caso también presenta un espacio para productivo, digamos, en este caso para la huerta. Intentamos que la vivienda sea lo más autosuficiente posible, cuenta con termotanque solar y con recolección de agua de lluvia para lo que es la huerta. Esta es una vivienda de, el lote, no lo dije, es de 10 por 23, 230 metros cuadrados. Esos son algunos renders. La tipología 2 se le agregaría un espacio para un local comercial o para un área productiva de pequeñas dimensiones. Ahora vamos a ver después otra propuesta que ya presentaría un taller de producción al fondo. No, si querés volver a la anterior. Bueno, esta tipología es de 52 metros cuadrados, tiene lo mismo, una habitación, bueno, la sala comedor estar, el baño, y la expansión de la huerta. Ahora sí, pasa. La tipología 3 se le sumaría un dormitorio más. Esta tipología es de 65 metros cuadrados. También podría sufrir modificaciones, o sea, podría no estar incluida, por ejemplo, la expansión del local comercial y sí la del dormitorio. Eso es indistinto. La tipología 4 serían 3 dormitorios. Esa sería casi la máxima ocupación del suelo en cuanto a esta primer vivienda. Pasa a la otra si querés. Hay una quinta tipología donde se incluye una vivienda mínima hacia el fondo del lote. Es una vivienda que está conformada por un dormitorio, un baño, una cocina, comedor y sala de estar, con posible también refuncionalización, si se puede decir, a un taller. Es de 40 metros cuadrados y compartirían lo que es el espacio para la huerta productiva, en este caso, también con acceso independiente por uno de los laterales sobre la medianera. Está bueno aclarar también que esta tipología es la casa trasera, sería por si la familia tiene un hijo que quiere independizarse, o también puede usarse para alquiler. Y bueno, la última tipología, como se ve en el gráfico de arriba a la derecha, es el mismo lugar que se destina a la segunda vivienda mínima,
en el fondo del lote, pero podría ser destinada a lo que es un taller de producción, digamos, para la misma vivienda. Planteamos dos tipologías. La primera sería un mismo taller de producción que incluye el área de producción con un depósito, un baño, y la segunda tipología serían dos talleres de producción con baño y vestidor compartido, digamos, pero los talleres de producción con ingreso independiente. Bueno, en cuanto a la expansión de la tablada, nosotros proponemos también conjuntos de viviendas en el que se puedan generar consorcios de familias. Estos conjuntos se pueden disponer en L o también en tira, teniendo su propio equipamiento y su plaza, ¿no? Y también podemos ver cómo en una misma manzana pueden ocuparse el territorio tanto con estos conjuntos como con viviendas individuales. Entonces se puede ver cómo esto enriquece el espacio, la relación entre las viviendas construidas en planta baja y las construcciones en altura. Este conjunto de viviendas constan de planta baja libre y 2 pisos, 10 familias por piso, y esta planta baja libre, como puede verse en los renders, puede tener diversos usos que el consorcio elija. Pueden destinarse a locales comerciales, a estacionamientos, o también como bauleras, talleres o actividades recreativas. Bueno, en cuanto al reajuste del suelo de Loteos Villanueva y Sindicato de Trabajadores de la Carne, que como vemos en el gráfico arriba a la derecha, es la última supermanzana. Existe un proyecto de loteos actual, que es el de la foto número 1, ¿no? Que es cómo se dispondrían los loteos. Y en base a esto nosotros hacemos una propuesta de nuevos loteos, que esto permite una mayor cantidad un aprovechamiento del espacio, generando más cantidad de loteos con mayores metros cada uno, como podemos ver en la tabla. Podemos aprovechar mucho más el espacio y además, organizándolo según esta propuesta, genera un espacio verde productivo de 52.000 metros cuadrados, destinado a parque o a un uso productivo del suelo por parte de los que habitan estos loteos. Y bueno, ahí termina la presentación. Hola, ¿comentarios? Ah, ya. Guillermo, Pepo. Vuelvo un poco a una de las primeras diapositivas, no como crítica, sino quizá como forma de comunicar mejor, me parece. Ustedes hablan como de dos escalas, digamos, de supermanzana, que a su vez está formada por supermanzanas, ¿no? Ahí me parece que habría que distinguir como las tres escalas, digamos, la manzana, si la supermanzana es el primer agrupamiento, ¿qué nombre le damos al conjunto de supermanzanas? No sé si me explico. Claro. Sí, tenemos un gran sector con varias supermanzanas. Claro, pero a las dos le llaman supermanzanas, ¿no? Adoptemos un nombre para ver cuál es la supermanzana y cuál es el conjunto de supermanzanas. De última se puede llamar proyecto de sector. Sector, claro. Proyecto de sector, como nosotros vimos en general, es y bueno, en algunos países lo llaman proyecto de polígono. En muchas ciudades que solo se amplían o solo consolidan a nivel de polígono. ¿Sí? Bueno, pero el polígono sería todo en este caso, pero ellos tienen dentro del polígono varios de estos, no sé qué nombre ponerle, que son conjuntos de supermanzanas. Claro, ¿ven? sectores, dentro del polígono tienen sectores. 3, Sindicato de Trabajadores de la Carne, separado en 4 supermanzanas, pero esa forma parte de, o esas 4 se suman a las otras 2 y son las 6. Eso no me quedaba claro. Sí, esas 4 suman todo. Ah, entonces está bien. No, entonces está bien.
Pensé que ustedes tenían como 3 escalas distintas. No, está bien. Tienen 2 escalas. Está bien, no dije nada. Claro, hay un Bueno, sector y después la supermanzana. Sería importante, Guille, o vos, Pepo, que un poco a los visitantes, a los que están escuchando, expliquen lo de, si quieren, Sí. lo tan propuesto por el Lincoln de reajuste del suelo para un mejor uso del suelo urbano. Ah, bueno, ok. Ahí poné la diapositiva donde habla del reajuste del suelo como para explicar brevemente el concepto. Claro, eso sería bueno. Tan propuesto por el Lincoln Land Institute esto. Claro, el reajuste del suelo es un mecanismo que está muy estudiado, digamos, en algunos ámbitos, entre ellos el Instituto Lincoln de Política de Suelos, con Guillermo hemos participado en varios cursos ahí. Bueno, ellos enfatizan mucho en la utilización de instrumentos urbanísticos, instrumentos de gestión del suelo, que tienen en común un principio que es la recuperación del plusvalor que genera en el suelo la inversión pública y también la inversión de terceros, digamos, ¿no? Pero tratar de que haya un recupero por parte del Estado, en el nivel que sea, de parte de ese plusvalor para financiar el desarrollo urbano. Como dijo Joan Clos en Mendoza, el desarrollo urbano se autofinancia si está bien implementado y bien planificado. Entonces, uno de estos instrumentos es el reajuste de suelo, que se basa en, como el nombre lo indica, digamos, tomar un polígono en el que hay una serie de parcelas dispuestas de una manera tal que es una configuración problemática, porque puede haber una inadecuada proporción de viario público, porque puede haber una falta de espacio verde, porque puede haber una falta de equipamiento, lo que fuere. Y entonces lo que se hace es lo que se hace es un proyecto urbano a escala de ese polígono, donde se rediseña el trazado urbano, se rediseñan las manzanas, se rediseña el trazado de calles, se destina alguna superficie a espacio público, de equipamiento, se redefine el tamaño y la superficie de las parcelas, de modo tal que el resultado final es un resultado superador con respecto al primero, y por lo tanto el suelo adquiere un mayor valor. Por lo tanto, en general, la solución pasa por procesos de negociación, de formación de consorcios urbanísticos, que es otro mecanismo muchas veces usado en conjunto con el reajuste de suelos, por el que los propietarios de parcelas en ese polígono, acuerdan un mecanismo en el que ceden todo o parte de su parcela a cambio de otra parcela reconfigurada, reajustada, por eso se llama reajuste de suelo, en el que probablemente reciban una parcela de menor superficie, pero de mucho mayor valor unitario por metro cuadrado, con lo cual el resultado final es un resultado en el que todos ganan, digamos, ¿no? O al menos nadie pierde, y en el que la comunidad en su conjunto reconfigura de manera positiva un área a intervenir en la ciudad. Eso es contado muy rápido lo que es el reajuste de suelo, y en estos casos particulares nos parece que es particularmente indicada para intervenir en estas periferias urbanas. Digo. No sé si se entendió más o menos. ¿Alguna duda con respecto a los conceptos? ¿Alguna opinión de los visitantes sobre lo que presentaron los chicos? No, duda ninguna. El reajuste de suelo es muy, muy usado a veces en ocasión de grandes desastres naturales, grandes catástrofes, porque tienen la ventaja, paradójicamente, de hacer lo que podríamos llamar el trabajo sucio. Es decir, muchas veces estos procesos, contados así como les cuento yo, suenan muy fácil, muy lindo, obviamente son complejos, involucran una conflictividad y una complejidad que es inherente a la planificación del desarrollo urbano, pero bueno, cuando viene un terremoto o algún desastre que rompe todo, nos queda, digamos, todo lo que había que demoler para reconfigurar, para reajustar el suelo, ya está prácticamente destruido. Entonces, a veces se utiliza como oportunidad estos desastres para decir, bueno, esto hay que reconfigurarlo, hay que reajustarlo y lo hacemos así. En otros casos es más difícil, pero bueno, es una herramienta interesante que nos parece que en este caso en particular podría servir. Sí, José, la pregunta es
Sí. El responsable de la implementación sería el Estado municipal en este caso. En este caso sí, habría que configurar los modos jurídicos, digamos, hay que cuidarlos con mucho detalle. En muchos códigos de ordenamiento urbano, estamos estudiando algunos en la Argentina, está expresamente previsto en el código la conformación de consorcios urbanísticos, y hay alguna experiencia en la Argentina, en la ciudad de Rosario, por ejemplo, y obviamente el Estado municipal tendría que intervenir para formar el consorcio, aplicar toda una normativa urbana y generar los acuerdos que luego habrá que rubricar a través de los instrumentos legales y actuariales, digamos, de registración de la propiedad, que son usuales en este tipo de casos, ¿no? Pero obviamente, sin una intervención rectora y planificadora del municipio, esto sería prácticamente imposible, ¿no? Muchas veces estos Podría consorcios pensar en términos teóricos que el reajuste de suelo entre privados que se ponen de acuerdo, en términos muy teóricos, ¿no? Quizás sería factible, pero no estamos a priori pensando en eso. muchas veces cuando se decide ampliaciones urbanas a nivel de polígono, requiere un reajuste de suelo porque hay diferentes propietarios y el proyecto siempre está trabajado con el ente municipal. Y el ejemplo, y muchas veces está promovido. Ejemplo, lo que hoy es la ciudad de Smart City Graz. Graz es la segunda ciudad de Austria, yo la visité, están trabajando 2 polígonos, y esos 2 polígonos que se hizo por reajuste, hay inversiones privadas y hay algunas viviendas de cooperativas y también vivienda pública, y están trabajando con las universidades porque están incorporando todo lo que es, por ejemplo, hay una torre de oficinas, y tiene placas fotovoltaicas de fachada, y tiene una huerta orgánica en la azotea, o sea, están haciendo todo lo experimental, después tienen tiras de vivienda, y tienen también lugares productivos. De ese suelo, gran parte era suelo público, porque era unas viejas zonas ferroviarias que se desarrollaron en un proyecto acordado con este consorcio, ¿no? Sí, así que, bueno, son temas para hacer justamente ciudades más compactas, ciudades que se transformen, ciudades inteligentes y que no vayan a una expansión primitiva, digamos, de suelo. No sé si me explico, esa transformación primitiva, primaria, que además que perjudica a la colectividad en su conjunto porque pone en valor, sin demasiado esfuerzo social y con una gran rentabilidad para el loteador, no penalizada, y tira todo el problema a la colectividad, a la sociedad en su conjunto, y genera como a ese suelo, esta economía clásica típica, a ese suelo se le pone un precio X, automáticamente se hace inviable poder comprar suelos mejor localizados, porque ese suelo marginal le pone precio a los demás suelos. Así que todos nos perjudicamos con ese loteo de suelo marginal. Sí, de todas maneras yo ahora no me acuerdo, porque en realidad La Tablada y La Mantenida son 2 asentamientos. Sí, pero están dentro de lo que esos son asentamientos que los tomamos porque están dentro del registro que hizo la organización Techo con Cáritas del Registro Nacional de Barrios Populares. Están catalogados y registrados con un relevamiento que se hizo justamente como ustedes van a relevar ahora usos, a las propias personas de los barrios con GPS, relevaron todas las casas para tener derecho a la digamos, a derecho, yo vivo acá, tener un domicilio. Ok, esa es la consulta. ¿Listo? Sí, por eso los tomamos, ¿sí? Hay una ley nacional que se hizo en el gobierno anterior que de alguna manera impide por un periodo de tiempo y exige, digamos, la regularización, ¿sí? Está claro. Tengamos en cuenta que en Concepción del Uruguay en todo el hay país, 20 ¿no? barrios populares, para que nos demos una idea, ¿no? Nosotros tomamos estos 2 porque como estamos trabajando el tema ecológico del agua como eje este año de estudio, y los 2 tienen de alguna manera una cañada o un curso de agua, ¿sí? En 3 minutos se corta, así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y bueno,
Muchas Gracias gracias, por Walter. quedarse Marcelo. digamos, ¿qué les pareció todo esto de ver lo que los chicos están trabajando? Bueno, a mí particularmente es muy interesante porque, digamos, nosotros la idea nuestra es sumar a la UCU no solamente por los estudios previos, sino por la materia gris de todo su equipo de trabajo y de sus estudiantes, que son un gran motor para todo este tipo de cuestiones que comienzan siendo una idea muy loca, difícil de implementar, pero bueno, si lo dividen en etapas y comienza a ser realista y comenzamos a plantar algunos árboles y nucleamos algunas empresas, son perfectamente... si otros pudieron hacerlo, digamos, también lo podríamos hacer nosotros. Tenemos que empezar a militar la idea, entre comillas, y ver cuánto de toda esa locura termina siendo una realidad, ¿no? Tomen contacto con el Instituto de Curitiba, tomen contacto, porque ellos en general son muy abiertos y realmente una continuidad de 40 años de trabajar en planeamiento, ¿sí? Y el sistema de los primeros transportes de carril exclusivo se desarrolló ahí, como si fuera el subte a nivel, y se lo copiaron los suecos, se lo copiaron en Medellín, se lo copiaron en todos lados, pero ellos son la madre, ¿sí? Te corrijo, Graciela, tomemos, porque ahora ya somos parte de un equipo. Bueno, hay que tomemos. Yo cuando fui a Curitiba me han cargado, yo fui a Curitiba en el año 97, y yo entraba y me cantaban los estudiantes, Curitiba, porque llegué con tal entusiasmo de Curitiba, de haber visitado lo que se hacía, de haber visto lo que era... No sé si alguno cursó con mi primer viaje a Curitiba, pero era... Bueno, algún contacto debe haber quedado como para poder llamar. Son abiertos. Creo que, Guillermo, vos tenés contacto, ¿no? Sí, sí, o sea, entrando a la Cuando se página pueda, organicemos un viaje a Curitiba. Organicemos un viaje a Curitiba. Vamos todos a Curitiba. Me parece que es más motivante ir allá y investigar en el lugar que escuchar. Claro, lo vemos vale la pena porque ves ahí el tratamiento de residuos, los cursos, darle espacio al curso de agua, no tener desarrollado áreas inundables, el uso racional del suelo, transferencia de uso del suelo para conservación de inmueble histórico, todo. Vamos a ver todo. Entonces, lo digo en serio, los pasajes en avión te lo están tirando por la cabeza. Vamos a hacernos una excursión todos juntos a Curitiba y vemos que se puede, porque son tan latinoamericanos como nosotros, ¿sí? Bueno, te dejamos la tarea de esa voz, Graciela, por favor. No, digo, hagámoslo, digamos, si se quiere aprender cómo se planifica, hay que tener continuidad en el planeamiento y respetar las reglas. No buscar excepciones y todos juntos tirar para un mismo lado, ¿sí? Sin plata abajo de la mesa, digamos. De acuerdo.